El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:48, recibimos ahora mismo para dialogar al presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, Bruno Leone, que nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Buenos días. ¿Cómo están ustedes por allá? Gracias, muy bien. Gracias por atendernos. A ver, bueno. Quiero empezar con un tema coyuntural. La decisión del Ejecutivo de eliminar el subsidio de los combustibles y liberalizar el precio de las gasolinas, entiendo, afecta también a los sectores camaronero, acuícola y también el pesquero. ¿En qué medida afectaría al sector pesquero, don Bruno Leone? Bueno, muchas gracias. A ver, el precio de los combustibles debe estar asociado al precio del barril de petróleo. Como el barril de petróleo ha bajado por la situación y la caída de la demanda en el mundo, pues los precios han bajado. Nosotros hemos venido diciendo de que si el país necesita ir hacia una eliminación de los subsidios, siempre debería de considerarse aquellas actividades que le aportan al país dentro de una relación costo-beneficio para que puedan tener una especie de focalización de los subsidios. Y si al final del día la decisión es liberar, tiene que ser liberar, pero liberar completamente, no liberar de palabra, porque usted sabe que Petroecuador mantiene el monopolio de la venta de combustibles en el Ecuador. Cuando yo digo liberar, tiene que ser libre de todo, libre de impuestos, libre de todo, para que la iniciativa privada pueda pensar en invertir y poder crear una infraestructura para poder importar combustible y venderlo localmente. En términos de costos, el precio del combustible anda por el orden del 35% del costo de producción de un barco atunero. En su momento, cuando teníamos las discusiones hace un año ya sobre este tema, yo le decía al ministro de Finanzas y al vicepresidente de la República, si ustedes quieren desmontar el precio de los combustibles y del diésel concretamente, que es el combustible con el que se produce, con el que se mueven los motores, las máquinas, ¿verdad? Entonces también tendrían que pensar en desmontar toda una cantidad de costos y de impuestos que tiene la actividad productiva, que hace muy complicada la competencia de la exportación en los mercados internacionales. Porque cuando usted exporta, pues usted no puede trasladarle las ineficiencias y el exceso de costos que existe en el país, que eso nadie lo discute ahora, ¿verdad?, a trasladárselo a los mercados, porque simplemente los mercados dicen, no, dejen nomás, yo compro en otro lado. Entonces, ese es un tema muy importante. Hoy por hoy, como el precio del barril del petróleo está bajo, los precios han bajado y el gobierno ha tomado la oportunidad de, como las cosas están así y pasa como quien dice, sin mayor efecto, lo han hecho. Pero en el propio decreto 1054 dice que ante eventuales fluctuaciones, Petroecuador establecerá una fórmula. La fórmula de hoy de Petroecuador es una fórmula que nosotros la consideramos no muy clara, porque cuando habla de cómo se establece el precio, habla del costo de la producción más los impuestos, más un margen que va del 0 al 100%. Entonces, ¿cómo es eso? Eso no es muy transparente. Ahí hay un margen de discrecionalidad, me imagino yo, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues, y tenemos que tener claro que nosotros, vuelvo a decir, cuando exportamos, tenemos que competir con el mundo, con flotas y con países que tienen otro grado de desarrollo y que tienen políticas de subsidio. Ahora el tema, don Bruno León, es que sí, hoy están los precios, entre comillas, bajos del petróleo, pero resulta que esta semana, ya entre el lunes y martes, el precio se ha incrementado. Ayer estuvo en $35, hoy amanece con $36.24 el WTI, que es el precio de referencia para el crudo ecuatoriano, es el estimativo de referencia para el crudo ecuatoriano. O sea, ¿qué va a pasar cuando tengamos precios altos del petróleo? ¿Qué va a pasar con los combustibles? Es muy buena su pregunta. Nosotros estuvimos hace unas 3 semanas, cuando recién salió el decreto, una reunión con el ministro de Energía y le hice yo justamente esa pregunta. Entonces él dijo que bueno, que los precios iban a estar bajos, que daba tiempo para ir adecuándose, para ir conversando, a ver cómo hacer. Por lo pronto lo que hay es una franja sin que los precios pueden fluctuar para arriba o para abajo en el orden del 5%, pero en el momento en que los precios comiencen a subir, yo también acabo de ver que el precio del petróleo está en 36 y pico, el WTI, el marcador para el crudo ecuatoriano.
Entonces, vamos a ver cómo se mueve el precio local. El Ecuador hoy día, más que nunca, después de la crisis que hemos tenido, necesita fortalecer sus 5 o 6 actividades de producción de las que son las que están alimentando la balanza comercial. Una de esas actividades es el sector pesquero. O sea, mi preocupación es, usted bien anota, en este momento, saliendo de estas 12 semanas de paralización del sector productivo, el sector pesquero, que es uno de los sectores productivos muy importantes del país, necesita reactivarse. Con estas condiciones, o mejor dicho, este panorama brinda condiciones para la activación o reactivación del sector pesquero, señor Leone. A ver, mire, siempre hemos dicho que en la actividad productiva y en el sector pesquero concretamente, que las inversiones para poder activar en este sector son muy grandes, es muy intensivo en capital. Una de las cosas que necesita es certidumbre en el tiempo. Usted necesita saber, poder hacer sus planes de negocio y tener un horizonte de tiempo donde usted puede prever cómo van a funcionar las cosas. Pero de esta manera, de la forma como lo han manejado, donde no sabemos qué va a pasar mañana, realmente nos complica muchísimo. Entonces, en este momento no hay certidumbre en el sector. No lo hay desde en ese elemento de la estructura de costos de la explotación, de la primera fase, del primer eslabón de la cadena de valor de la industria, porque es la fase extractiva. Luego viene la fase de procesamiento y luego viene la fase de comercialización. En esa primera fase tenemos ahí un gran insigno de interrogación que no sabemos qué va a pasar. Cuando yo le hice la pregunta al ministro, me dijo que sí, que estábamos en el radar, etcétera, etcétera. Pero nada. O sea, el ministro Ontaneda, ¿con él hablaron? No, con el ministro Ortiz. Ah, con el ministro de Energía, que está en el radar, pero todavía no hay certidumbre. No, la verdad es que no, y hemos pedido por escrito una reunión para poder hablar de este tema, porque no podemos estar así. En ese sentido, digamos, en este momento ya estamos en esto que denominan las autoridades la nueva normalidad. Yo le denomino la nueva realidad, porque es una realidad distinta a la que estamos viviendo los ecuatorianos. ¿Cómo se va a activar el sector pesquero, don Bruno Leone, en este momento? Bueno, mire, debo decirlo, y eso sí es muy importante, ¿no? Que desde el primer día que esto arrancó, allá por el 15, 16 de marzo, cuando empezó el toque de queda y toda esta cuestión, el COE tuvo el buen criterio de a los sectores estratégicos, a los sectores exportadores, siempre permitirles que sigan trabajando, y entonces hubo todo un esquema de salvoconductos y la gente pudo, a través de esos mecanismos, seguir trabajando, con muchos problemas, con muchas complicaciones, porque teníamos gente que se enfermaba, gente que se afectaba, y el resultado es que la producción cayó en un 50%. En el mes de marzo, en el mes de abril, en mayo hemos visto que ha ido mejorando, y esperamos que ya para junio las cosas estén bastante normal. Hay dos grandes, digamos, segmentos de mercado a donde vamos. El segmento, digamos, de consumo masivo, que es el segmento de la percha en el supermercado, donde va la gente y coge pues la conserva. Ese es uno, ese segmento se mantuvo bien y se pudo exportar y no hubo mayor problema. El segmento del Horeca, que se llama, que son hoteles, restaurantes y cafeterías, que es un 35%, ese segmento estuvo totalmente caído, porque pues, no había hoteles, no había restaurantes, no había cafeterías, todo estaba cerrado. Esperamos que eso se vaya también reabriendo. Hemos visto las noticias como en España, en Italia, los diferentes países ya van reabriendo sus actividades, entonces esperemos que eso se reactive. Dentro de eso, pues nosotros estamos permanentemente en el mercado y estamos siguiendo el desarrollo de eso. Tenemos otro tipo de situaciones que las teníamos desde antes de la pandemia, que es que el país tiene una tarea pendiente en recuperar la competitividad y la productividad. Eso es una tarea pendiente. Tenemos un tema que lo estamos tratando con el Ministerio de Comercio Exterior y la Cancillería relacionado a un contingente que Europa ha dado a ciertos países del Asia sin tener acuerdo comercial, y esas concesiones que Europa ha dado a esos países del Asia nos está afectando nuestro tratado comercial con Europa. Hemos hecho ya las gestiones, hemos hablado tanto con el ministro Ontaneda como con el canciller Valencia, y se está trabajando en eso porque realmente eso sí puede poner en apuros a la producción ecuatoriana, cuando sabemos que la flota china, por ejemplo, es una flota que no cumple las medidas sanitarias, que tiene problemas de esclavitud a bordo, que tiene unos esquemas de subsidio muy agresivos, entonces se hace muy complicado competir contra eso. Ya que estamos hablando de los chinos,
¿Cómo asume la Cámara Nacional de Pesquería que usted lidera, don Bruno Leone, esta noticia de inicios del mes de mayo de la captura e incautación de 26 toneladas de aletas de tiburón procedentes del Ecuador? Esto ocurrió en Hong Kong, en la China. ¿Qué referencias tienen ustedes sobre esto? Créame que en medio de la pandemia esta noticia, que debió haber sido un escándalo, pero de proporciones, no tuvo tanto eco. Me imagino que porque hay otras prioridades, digamos, de nuestra atención, pero esta es una noticia realmente espeluznante. Sin duda. Mire, el Ecuador no es un país tiburonero, no lo es. Ecuador no entrega permisos de pesca a ninguna embarcación de ningún tipo para que capture tiburón como pesca objetivo. Eso está súper claro. Desde el año 1993 Ecuador tiene un plan para el manejo de los tiburones y ese plan se ha venido endureciendo inclusive con el tiempo. Ha sido motivo de auditorías internacionales y es un manejo que ha sido inclusive hasta felicitado por las ONGs internacionales. Ahora, esto sí nos ha llamado la atención, estas 26 toneladas, y nosotros inmediatamente hemos ido a las autoridades a decirle que bueno, a pedir explicaciones, y lo que nos han dicho es que se ha abierto la correspondiente investigación, la correspondiente denuncia a la Fiscalía, en la cual ha comparecido la Subsecretaría de Pesca y la SENAE, Servicio de Aduanas del Ecuador, e inclusive con la posibilidad de que se incorpore también a la denuncia el Ministerio del Ambiente, porque habría que hacerle un análisis al ADN de esas aletas o algún tipo de examen organoléptico para determinar a qué especies corresponden las aletas encontradas en Hong Kong, porque hay una serie de individuos, le dicen individuos en la pesca, claro, de tiburones, sí, que están en una lista de especies prohibidas por el convenio de protección de las especies en peligro de Nueva York. El tiburón ballena, el tiburón martillo y algunos otros. Entonces hay que ver eso a qué corresponde. Ahora, yo le decía, Ecuador no entrega permisos de pesca para tiburones. Lo que hay, y eso sí lo hay, es pesca incidental. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted, en el caso, por ejemplo, de la flota atunera que faena en alta mar, en la pesca oceánica, va y usted hace su lance con una red de cerco, que es el arte de pesca que usamos. Y ahí pueden caer tiburones también. O sea, no pescan pues claro, tiburones, o sea, no van a pescar tiburones, sino atunes, pero puede ser que en la red caigan tiburones. Es correcto. Y esa es la pesca incidental. Sí, el porcentaje de esa pesca incidental, datos de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, que es el organismo de ordenamiento pesquero que el Ecuador forma parte, llega a 1.8, 1.9%. Ese es el porcentaje de pesca incidental en los barcos atuneros. En los barcos palangreros, que son los barcos de pesca menor, esa pesca incidental puede llegar hasta un 20%. Por lo cual es muy importante el tema del control. Todo barco tiene que ir con observador a bordo, toda la pesca que llega a puerto tiene que ser recibida por un inspector. Entonces, en el evento de que cae un animal de estos en las redes o en los anzuelos de los barcos palangreros, ese tiburón tiene que ser traído a puerto con sus aletas pegadas en estado natural, para que una vez que un inspector lo reciba, entonces le pueda dar el correspondiente certificado para poder disponer de ese tiburón. Ahí se da el caso de que cortan las aletas para ser exportadas legalmente con todos los procedimientos del caso, y esa carne de ese tiburón, le debo decir, no es que se desperdicia ni que se bota para que se pudra ni nada de eso. Esa carne sabemos que en la sierra es muy cotizada, forma parte de la soberanía alimentaria del Ecuador. Así que ese dato es importante y nosotros estamos permanentemente chequeando de que se cumpla la ley. Hoy tenemos una nueva legislación que se aprobó hace 2 meses. Eso le iba a preguntar. Hay un capítulo en la parte de sanciones muy drásticas, muy fuertes, que si alguien se atreve o comete un error y cae en una infracción pesquera, puede ser sometido después del debido proceso a sanciones muy severas. Entonces, inclusive desde la Cámara, nosotros estamos, como la ley es nueva, recién hace 2 meses, estamos queriendo, ahora que ya estamos volviendo a la normalidad, organizar unos talleres de información para explicar a la gente, a los actores,
el alcance del componente de esta ley. Usted nos refiere justamente a esa ley. En la recta final de este diálogo con Bruno Leone le quiero preguntar, porque claro, el 30 de octubre la Unión Europea sancionó al Ecuador con tarjeta amarilla, con algunas observaciones respecto del combate a la pesca ilegal. Se entiende que por eso se aceleró el proceso de trámite y de hecho ya está en vigencia esta ley para el desarrollo de los sectores acuícola y pesquero. Con esto uno entendería que la Unión Europea podría levantarnos esta tarjeta amarilla. A ver, usted está muy enterado y lo felicito. Así debe ser, el buen periodista debe estar muy enterado. Gracias. Nos comunicaron en octubre la posibilidad de ser tercer país no cooperante y una de las razones era porque nuestra ley pesquera anterior era del año 1974, había dejado de estar a tono con las demandas mundiales. Entonces nos pedía endurecer la legislación en ese sentido. Mire, la pesca ilegal no es un tema solo del Ecuador, es un tema del mundo entero. Se habla, la FAO la tiene cuantificada en el orden de los 25.000 millones de dólares. Y se dice que es el tercer negocio más grande ilícito después del tráfico de drogas y del tráfico de armas, ¿no? A ese nivel está la pesca ilegal en el mundo. Entonces, ahora nosotros ya hemos cumplido esa parte, hemos entregado un plan de acción, debemos el debido presupuesto y entonces ellos ahora van a venir, porque el otro día conversaba con el viceministro de Pesca, que había tenido a su vez una conversación con la gente de la Dirección General del Mar de Europa, y le he dicho, bueno, ya tienes la ley, ahora quiero ver que ejecutes y que hagas cumplir la norma. Entonces ellos van a venir a ver y a auditar, a ver que lo que dice la ley se esté cumpliendo en la práctica. La ley tiene un componente importantísimo que ahora nosotros, fue pedido nuestro, se incorpora para el control de la trazabilidad, que es parte del problema, las plataformas electrónicas. Hoy día con la tecnología, mire, usted y yo estamos conversando por esta vía del Zoom, etcétera. Entonces, las plataformas electrónicas que están diseñadas para el control de la trazabilidad de procesos y productos, inclusive para el Ecuador, lo hemos recomendado también para el control de la corrupción, que ese es otro tema, lo podemos hablar en otro momento, en donde se va a hacer en tiempo real el control de todos los procesos, van a quedar encriptados en tiempo real, transparentes, cualquier persona los puede ver, y eso va a ser realmente una garantía para los mercados que se traiga al Ecuador y que se procese en Ecuador, va a cumplir todas y cada una de las normas de cada uno de los organismos regionales de ordenamiento pesquero en el mundo. Eso va a ser una cosa muy importante y Ecuador va a ser un modelo de gestión en eso. Correcto. Y con esto, una respuesta cortita porque se me terminó el tiempo. ¿Cuándo aspiraríamos o en qué plazo aspiraríamos que nos quiten la tarjeta amarilla? Yo creo que tranquilamente eso será el próximo año, porque hemos cumplido las demandas, pero ahora quieren vernos actuando en función de las nuevas realidades. Yo creo que eso es el próximo año. Antes no lo veo. Correcto. Don Bruno Leone, gracias por habernos atendido. Que tenga buenos días. Gracias a usted por la oportunidad. Gracias al presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, Bruno Leone, hablando sobre algunos temas vinculados justamente a la actividad pesquera, la vigencia de la nueva ley del sector pesquero, la posibilidad de que nos levante la Unión Europea la tarjeta amarilla. Miren ustedes, va a ser difícil que sea este año. Esto se resolvió el 30 de octubre del año pasado porque los europeos consideraron que Ecuador no era eficiente en el combate de la pesca ilegal. Ahora hay un instrumento normativo que debe ser aplicado, pero Bruno Leone nos dice, seguramente nos levantarán la sanción de la tarjeta amarilla el próximo año. También nos ha hablado sobre el impacto de la decisión de liberalizar los precios de los combustibles para el sector pesquero, pero claro, queda en el radar o en el ambiente flotando qué va a pasar en cambio con los pequeños pesqueros, con la pesca artesanal que también tiene dificultades y que podría verse eventualmente afectada por esta decisión de la liberalización de los precios de los combustibles. Gracias a Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería.